Ahora vamos a colocar los servomotores en nuestra estructura para poder generar el movimiento de nuestro ojo mecatrónico. Para esto, lo primero que vamos a hacer es, con mucho cuidado, vamos a mover el brazo para que éste quede en esta posición. Y lo mismo debemos hacer con el otro servomotor. Entonces, con mucho cuidado vamos a mover para que quede en esta posición. Una vez hecho esto, vamos a proceder a retirar la capa protectora del tape de doble contacto de uno de los servomotores. Y teniendo mucho cuidado que el cable quede de este lado derecho, vamos a tomar la estructura de nuestro ojo y vamos a colocar el servomotor. Este debe quedar acá, bien ajustado, con el cable hacia atrás, y vamos a empujar para que caiga en su lugar, y el tape de doble contacto se va a encargar de que se fije, y este debe quedar de esta manera. El cable, si te das cuenta, quedó por abajo, no va a afectar en nada, pero es muy importante que el servomotor quede bien unido a la estructura del ojo mecatrónico. Ahora vamos a hacer lo mismo con el otro servomotor. Entonces vamos a girar la estructura, vamos a retirar el papel protector del tape de doble contacto y ahora vamos a colocar este servomotor en la estructura del ojo mecatrónico, y teniendo mucho cuidado de que quede fijo y que quede unido a la estructura, no tienen que quedar espacios. Entonces se va a ver de esta manera. Ya tenemos en su posición los dos servomotores. Ahora vamos a proceder a colocar los brazos que van a transmitir el movimiento desde el servomotor hacia el ojo. Lo que vamos a hacer para esto es el siguiente paso. Ahora que ya tenemos los servomotores en su lugar, vamos a tomar uno de los tornillos negros y lo vamos a atornillar en el primer agujero que aparece en el brazo plástico. Estos agujeros son muy pequeños, así que posiblemente acá puedas requerir la ayuda de alguien más. Yo voy a empezar a atornillar para que podamos introducir este tornillo en ese agujero que es muy pequeño, pero poco a poco se va logrando que el tornillo vaya introduciéndose. No es necesario atornillarlo completamente, solo con que ingrese un poco la punta del tornillo será suficiente y lo vamos a quitar. Vamos a hacer lo mismo con el otro servomotor. Vamos a utilizar uno de los tornillos negros y lo vamos a introducir en el agujero que está al principio. Como te digo, son muy pequeños, pero los brazos son de un plástico bastante flexible, así que puede que requieras un poco de ayuda, pero no será difícil. Y como te digo, simplemente esto estamos haciendo para poder abrir un poco más el agujero, así que no es necesario atornillarlo completamente. Y después de haberlo hecho, pues podemos quitar
el tornillo. Esto nos va a facilitar colocar los brazos que van a generar el movimiento. Entonces vamos a colocar este primer brazo y en esta posición vamos a tomar nuestra estructura y vamos a colocar uno de los tornillos para unir este brazo con este otro brazo de acá. Entonces vamos a acomodar acá. Bueno, entonces vamos a introducir el tornillo y ahora vamos a unirlo al otro brazo. Atornillamos. Quizás en este paso requieras un poco de ayuda, pero algo muy importante al momento de atornillar es que no debes introducir totalmente el tornillo, ya que estas piezas deben quedar flojas. Tiene que haber movimiento. Eso es muy importante. Entonces el tornillo no debe quedar hasta adentro y que la pieza quede apretada, sino que tiene que haber movimiento. Y el otro lo vamos a atornillar en el agujero que abrimos previamente con el tornillo. Ahora, acá si puedes observar no llega en la pieza. Entonces vamos a tener que mover un poco el brazo del servomotor. Vamos a tener que bajar un poco. Ahí está, ya lo bajamos un poco. Y entonces ahí ya nos va a llegar. Esto lo vamos a hacer con los tornillos negros. Recuerda que los tornillos plateados son de repuesto. Entonces vamos a ubicar el brazo y ahora sí vamos a atornillar estas dos piezas. Va a ser un poco más fácil porque ya habíamos atornillado previamente y eso nos va a facilitar un poco este paso. Una vez más, no tiene que quedar apretado el tornillo, sino que tiene que haber movimiento. Y esto te tiene que quedar de esta manera. Acá es cuando nos gustaría ver cómo se va a mover el párpado y el ojo ya teniendo el servomotor montado, pero en este paso es importante que ya no estemos jalando el brazo. En primer lugar porque podríamos dañar la estructura interna del servomotor y en segundo lugar porque quizás al jalar alguna de las piezas podríamos desajustar algo. Entonces ya nos queda poco para poder generar el movimiento a través del microcontrolador. Así que en este momento nos vamos a aguantar las ganas de ver cómo funciona. Y vamos a colocar el otro brazo. Para eso vamos a colocar el brazo de esta manera. Entonces vamos a introducir el tornillo acá y el otro tornillo va en el primer agujero que nosotros habíamos trabajado antes para que el tornillo entre fácilmente. Entonces esta pieza se va a empezar a ver de esta manera y de igual forma que hicimos con el brazo anterior, no tenemos que apretar completamente el tornillo porque tiene que haber movimiento, tiene que quedar flojo las piezas para que esto tenga movimiento. Y bien, ya solo nos queda un tornillo más. Entonces vamos a colocar las piezas de esta manera. Hacemos coincidir los agujeros y procedemos a atornillar. Bien, y así como hemos hecho con todos los brazos,
el tornillo no debe quedar apretado, sino que tiene que haber movimiento. Eso es bien importante porque ahora los servomotores van a transmitir el movimiento a través de los brazos para mover nuestro ojo mecatrónico. Entonces es bien importante que los tornillos no queden apretados, sino que los atornillemos hasta un punto donde pues quede fijo, quede estable el tornillo, pero podamos tener movimiento. Y los brazos se van a ver de esta manera. Quiero que observes cómo este brazo queda por encima del brazo plástico blanco y por encima del brazo del párpado. Y quiero que observes también acá de que este brazo que hemos colocado quedó por encima del brazo blanco del servomotor y también quedó por encima del brazo que está unido a nuestro ojo.